Quisiera pedirle entonces al biólogo Israel Domínguez. Israel es director de Protección Ambiental y Desarrollo de Energía en la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural del Gobierno del Estado de Chiapas, para que nos presente el Programa Estatal de Prevención y Manejo de los Residuos sólidos. Gracias, Guillermo. Bueno, siempre que uno se presenta en los foros, es difícil, cuando no es el primero o el último, en tratar de superar una presentación tan buena como la del doctor, definitivamente, pero vamos a hacer un esfuerzo definitivamente por compartirles y hablar esta parte. El foro se trata de experiencias, se supone que se trata de decir cómo nos ha ido, si bien y mal en el tema de residuos, y todos sabemos en este tema, que lo llevamos, lo complicado que es, porque si nos regresáramos 30 años hacia atrás, caray, los escenarios son muy similares a lo que teníamos antes en muchos casos. Tenemos buenos avances, pero definitivamente el tema es más complejo de lo que parece. Ok, pues entonces, de manera general, bueno, antes que nada quiero agradecer el espacio, a Guillermo, desde luego la invitación de Sur, porque yo estudié aquí en la Universidad Veracruzana hace más de 30 años, y hice precisamente mi voluntariado aquí en el INECOL, casualmente. Entonces me dio mucho gusto saber que podía yo regresar a esta casa, desde que me fui a mi segunda patria, Chiapas, después de tantos años. Entonces, pues les voy a compartir un poquito qué es Chiapas. ¿Qué tenemos Chiapas? Tenemos más de 270 kilómetros de litoral, playas, que continúan con los manglares más altos de Latinoamérica, que son más de 30 metros los manglares, una barrera biológica muy importante, un ecosistema importante para nuestro estado, seguido por la sierra, escarpado de montañas enormes que chocan de forma casi inmediata con la costa, bosques de pino encino, lagunas en la montaña, inclusive tenemos humedales de montaña alta en San Cristóbal. Sería increíble pensar en un humedal a estas alturas. Lo tenemos, o sea, tenemos ecosistemas muy variados, bosques de niebla, y desde luego, pues, muy impresionante las cuestiones, la parte hídrica de nuestro estado. Es muy complejo, el estado es sumamente complejo, es bendito en una cuestión hídrica. De verdad, somos afortunados en tener esta condición, somos ricos en este recurso. Todo lo que ven en azul, pues son cuerpos de agua de caudal continuo, la agua la cero, y lo que se ve en morado son intermitentes. Entonces ahora imagínense la norma 083 para poder enclavar aquí en este estado, lo complicado que es. Y yo creo que en el sur-sureste no nos tomaron en cuenta cuando hicieron la norma 083, o no sé qué pasó, porque de verdad, o sea, hay inclusive las condiciones de relleno sanitarios, hay cosas que no son aplicables para el sur-sureste, por ejemplo, las lagunas de lixiviados, son sumamente complejas aquí el manejo. Entonces, bueno, con esta condición, este estado tan rico y hermoso que tenemos, pues tenemos partes ambientales, tenemos ecosistemas variados, tenemos muchos, todos estos ecosistemas que les mencioné, pues hay una riqueza, tenemos minerales, agua, bosques, o sea, tenemos una riqueza increíble. Y bueno, pues en el tema de residuos, o sea, o en el manejo de residuos, esto lo vuelve un poco más complejo. Tenemos aspectos sociales, tenemos una gran diversidad de etnias dentro de nuestro estado, en la cuestión social y cultural. Y bueno, eso también lo complica más, porque imagínense que tenemos áreas o municipios en los cuales no se puede aplicar la ley, porque estamos en usos y costumbres y cosas como estas, que lo compleja todavía mucho más para tratar de que sea correcto. Aspectos económicos, generamos desde café, pesca, ganadería, acuacultura, silvicultura, turismo, que es lo que más se oye de Chiapas. Y bueno, café también, porque compartimos ya con Veracruz también, en el aspecto del café, desde luego de altura y todo ese tipo de cosas. Entonces, y pues bueno,
pues no podía ser la cereza del pastel, la parte política, al final de cuentas. Tenemos 124 municipios, porque Oaxaca nos ganó un pedacito. El año pasado, bien jugada esa pelota, ni modo. Un pedacito así que ahora son 124 municipios. Pues todo esto se conforma para poder tratar de resolver una de las problemáticas más serias, que es el manejo de los residuos. Y me dio gusto escuchar precisamente al doctor, porque igual tenemos una plataforma similar, precisamente de la norma 083 y de los ordenamientos, lo cual nos vuelve bastante complejo en nuestro estado colocar, cumplir con la norma a cabalidad totalmente, como se nos muestre, en la parte hídrica sobre todo, es sumamente complicado. O sea, tenemos de repente como que hubiera bañado un gato, nos hubiera dejado ahí bien complejo, y lo poquito que puede ser susceptible, pues es a veces donde está sentada la población, porque tenemos una dispersión enorme. Tenemos localidades de 50, de 200 habitantes, dispersas en todo ese territorio, casualmente porque hay muchos recursos para poderse asentar. Entonces, pues nadie quiere tener un sitio de exposición final cerca, es lo más complicado también que hay. De manera general, pues, al igual que muchas de las instituciones, después de 2 décadas de estar ahí en la secretaría con este tema sobre todo, pues sí, en la década, en el 2010, igual que muchos gobiernos, tuvimos la fortuna de que Semarnat, en el auge de Semarnat, cuando daba recursos bastante amplios para el tema de residuos, pues hicimos el programa estatal, que contenía todos estos aspectos básicos, que era como una guía de lo que teníamos que tomar en cuenta con las particularidades de cada estado. Y bueno, ok, bueno, ¿y qué pasó entonces en todo esto con este programa que se hizo en el 2010 y que estamos procurando ya actualizarlo a la realidad, a las cosas reales que suceden en nuestro estado? Pues durante todos esos años pasamos de tener 2 rellenos sanitarios a tener 42 rellenos sanitarios. De repente nos dijeron, esta es la ventanilla, se mandó para que hay ventanilla para relleno. Tratan a trabajar con hormiguitas y a generar rellenos sanitarios al por mayor. Entonces, en menos de 12 años, perdón, sí, de 12 años tuvimos 42 rellenos sanitarios. Entre ellos 3 citas municipales. Se invirtieron más de 400 millones en esta infraestructura, básicamente. Pues era el auge. Se hicieron estudios de factibilidades y correcciones por parte de Banobras UNAM, casualmente porque había un precedente muy importante, que aquí es donde viene uno de los casos escenarios de fracaso y éxito que hemos tenido en el Estado. El Sistema Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Tuxtla Gutiérrez fue un sistema que fue muy inclusive abanderado por Banobras como uno de los casos de éxito a nivel nacional, porque este sistema que se estaba concretando, que no es otra cosa que una asociación público-privada, una concesión a un tercero, en el 2007 se realiza en Tuxtla, pero con la connotación que no solo es la disposición final, sino que es todo el sistema completo, desde el barrido hasta la disposición final. Y de repente el ayuntamiento por aquí estaba liquidando a todo su personal de limpia en una mesa y en otra lo estaba contratando de empresa, ¿no? Entonces de repente era así como que era un aspecto porque se iba a controlar todo el sistema completo. Entonces fue muy ordenado, fue como de un caso de éxito en ese momento. En el traspaso de los años, pues empieza a suceder que entonces el ayuntamiento pues ya no tiene esa carga, pero tampoco está acostumbrado a pagar por el manejo de los residuos. Y entonces, ¿qué empieza a suceder? Pues empieza a suceder como que pagan, como que hacen que pagan, y la empresa como que hace que trabaja. Entonces empieza a tener una deuda enorme el municipio, que llegó hasta tener una deuda de 140 millones de pesos. O sea, eso es muy grande para unas administraciones que son de cada 3 años, cada 6 ya actualmente, y entonces ahí viene el problema. Llegamos a tener entonces un relleno sanitario que empezaba a generar problemas, que había una inversión enorme a fondo perdido por parte de Banobras, de casi 200 millones de pesos, y no estaba funcionando como debería de ser. Lo retoman,
Y ayer platicaba el alcalde que vino casualmente de Tuxtla Gutiérrez, una de las experiencias desde donde le íbamos a agregar que una de las experiencias es que pues, se capacitó 6 años primero como secretario de Medio Ambiente hasta ser presidente municipal, y eso ayudó mucho, porque cuando llegan, entonces la empresa que tenía el contrato, por alguna razón, no había una en ello, cambia a otra empresa filial de otro país, cede los derechos de relleno, el alcalde reconfigura, vuelve a sentar a negociación esa deuda que tiene, y vuelven a reconfigurar y empiezan entonces a trabajar en un aspecto y mejoran el manejo de los residuos. Digamos, ahí es donde viene. No todos los proyectos, por el éxito que puedan tener a alcanzar, si no se les da el seguimiento, pues, se caen definitivamente. Ese es uno de los aspectos. ¿Qué hacemos entonces desde el gobierno del Estado? Administración tras administración, ir adecuando y viendo cuáles son las posibilidades. Y en los últimos años de la administración pasada, y en casi todos los de estas, que no creo que sea diferente en los demás estados, ¿qué sucede? Deja de haber recursos para todas las infraestructuras, y la semanal casi desaparece en la semanal la única dirección que había generado todos estos recursos, y entonces deja de haber esta parte. Que a final de cuentas, bien o mal, era una ventanilla donde teníamos y accedíamos a recursos que resolvían cosas, que nos permitían controlar al menos los sitios de disposición final. Y bueno, entonces generamos y decimos que tenemos que hacer, fortalecer la normatividad, tenemos que hacer una cuestión más educativa, incidir más en las personas, porque el problema es que de repente se sigue pensando que el gobierno es el responsable cuando los residuos los generamos nosotros. Y nos tenemos que hacer responsables, tenemos que cambiar el chip a las personas que entiendan que es su responsabilidad los residuos. Y es bien complicado, desde separar desde casa uno hasta reciclar o compostear lo que sale, lo poquito que sale. La mayoría podríamos ser ambientalistas y lo hacemos, pero el grueso de la población no lo hace, quiere que se lleven su basura de su casa, así de sencillo. Y cuidado el alcalde que no pase por la basura o que tenga problemas porque le llenan la presidencia a su casa o donde conozcan que está, le llenan de basura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No hay dinero, hay que buscar alianzas, hay que buscar estrategias, hay que fortalecer la ley Nietos, hay que mejorar las plataformas digitales, hay que mejorar el trabajo que brindamos desde el Estado, y hay que empezar a trabajar también con todos los demás sectores, sobre todo aquellos los que producen residuos de manejo especial, sobre todo en las áreas productivas. Ok, pero sobre todo, pues nos tenemos que enfocar a la parte de la operación de los sistemas. Ya no es suficiente con construir la infraestructura. Tenemos que venderle a los alcaldes que construir una infraestructura, ya sea una planta de separación o un relleno sanitario, que es en su mayoría lo que se tiene construido, no es el éxito, no es la finalidad, es solo el inicio del proceso. Si no lo operan bien, en 6 meses el dinero tirado totalmente a la basura, literalmente hablando. ¿Qué hicimos entonces? Estamos en la actualización del programa estatal, dos componentes fuertes, que es el de residuos sólidos urbanos y el de manejo especial que lo estamos haciendo actualmente. Hacemos el diagnóstico, ¿por qué? Porque desde el 2002 no se tenía una radiografía completa de lo que pasaba en cada municipio, solo lo que alcanzábamos a ver en algunos aspectos informativos, INEGI, parte de la información que traíamos, de las estrategias. ¿Qué encontramos? Pues nos pusimos entonces en este diagnóstico a ver cuánto le destinan de presupuesto al manejo de residuos, y la verdad, de 124 municipios, solamente 12 o 14 le destinaban de forma planificada y directa. La mayoría no lo hacía. Pues lo hacía de forma heurística, lo que alcance, lo que sobre, es lo que le vamos a poner a la basura. Y solo para la recolección, la disposición final, a quién sabe. Instrumentos normativos, la mayoría no tiene esos instrumentos, no tiene programas municipales que contemplen esto, programas de prevención y gestión integral de residuos. Por eso la Comisión Nacional de Derechos Humanos hoy en día lo pide en todas sus recomendaciones. Ya nos está pidiendo que cada municipio tenga este programa, porque quieren que sea un instrumento que trascienda y que no sea nada más de una administración de 3 años, sino que sea un instrumento que les permita decir hacia dónde deben ir cada municipio.
estrategias de difusión, el personal asignado, mobiliario, recolección, toda esta información la pudimos actualizar del Estado. Y de hecho, muchas de estas la estamos compartiendo a las distintas instancias, incluyendo el INEGI, porque hicimos un escaneo más fuerte. Si queremos resolver el problema, teníamos que irnos a meter hasta la cocina. No todos los municipios nos dejaron. Afortunadamente, de 124 logramos acceder a 120, 4 definitivamente no nos dejaron acceder a ellos por cuestiones de seguridad. Bueno, después de que dijo el doctor que Veracruz es el cuarto lugar, yo me tranquilicé porque nosotros somos el octavo lugar. Yo dije, pues caray, me siento hasta mal que Chiapas sea el octavo lugar, pero ya escuché que Veracruz es el cuarto. Bueno, ya, tranquilo. Generamos 5.188 toneladas de basura, pero sí me siento mal. Ambos son mis estados, uno en el que nací y en el otro en el que me he desempeñado profesionalmente. Así que no hay mucho, no me deja aliento de todas formas ya analizar. La caracterización pues no es muy diferente a lo que existe en el país. El 50% es orgánico y cerca del 26% es valorizable y el 24% no es valorizable, no tiene ningún mercado. Entonces, partiendo desde este macro, pudimos acceder de bastantes estudios. Eso sí, también hay muchos estudios que se generaron, pero muchos de ellos no estaban de acuerdo con la parte normativa, por eso tuvimos que desechar muchos de ellos para poder llegar a esta caracterización. No fue muy sencillo. Sí teníamos un bagaje como de 90 estudios de generación y caracterización con proyecciones, pero tuvimos que solo quedarnos como sugerencias, que eran los que sí nos permitían como cumplir con estos aspectos de la norma. El 57% de los residuos es recolectado en el Estado. Escuché que verlo un poquito más, sí, un 57, el 43 no es recolectado debido a estas condiciones de dispersión poblacional, de la orografía o de la falta de recursos. De verdad, hay municipios en los cuales para trasladarse dentro de ellos se tarda 1 hora y media, por ejemplo, en una localidad a otra, y pues los ayuntamientos con una pobreza extrema difícilmente pueden ir a recolectar sus residuos. Entonces tenemos bastantes tiraderos a cielo abierto. Y bueno, esto nos permitió hacer el inventario de los sitios de disposición final en el Estado, por fin, no reciben, y pues desgraciadamente no estamos que podamos echar capas al aire, porque los resultados no fueron los que esperábamos. De los rellenos sanitarios, si recuerdan que les dije que teníamos 42, bueno, pues dejaron de haber muchos de estos, y tuvimos 4 rellenos sanitarios con operación regular. Esto quiere decir que si cubren, que si compactan, que si tienen personal, que tienen maquinaria, todo ello. Uno de ellos, les hablaba yo de Tuxtla Gutiérrez actualmente, es más grande, y eso nos ayuda bastante, porque son más de 600 toneladas al día. Al menos antes estaba fatalmente manejado, ahora ya al menos está mejorado, eso es un hecho. Rellenos sanitarios con operación irregular, y esto quiere decir que a veces le meten, a veces no le meten, a veces compactan, dependiendo si no llega la Procuraduría, si vamos a llegar, lo que suceda, y a veces pues, el escenario sucede. Afortunadamente a veces ya no les tenemos que avisar que llegamos, ya usamos los drones, llegamos cerca, nos volamos y ya sabemos cómo está la condición, ya después llegamos al ayuntamiento. Entonces eso nos ha ayudado. Sitios controlados, final de cuentas, bueno, esto último que acabo de decir no está fácil en los municipios, por cierto. Vuelan un dron en una zona zapatista o en una zona de actividades de otro tipo y seguramente que no regresa personal, ¿no? Tuvimos saldo blanco, por cierto, 6 sitios controlados en el Estado, precisamente que no tienen la infraestructura o que no cuentan con toda la infraestructura, pero que el ayuntamiento al menos cubre y controla el sitio de cierta forma. Y tristemente 118 tiraderos a tierra abierta. Entonces pasamos de tener 42 rellenos sanitarios que se habían construido a tener solo 23 rellenos sanitarios todavía, y de los cuales solo 4 operaban. Entonces, construir la infraestructura no es suficiente, y eso lo estamos escuchando desde hace tiempo. Y pues los tiraderos a cielo abierto, pues sí, este es uno de los problemas. ¿Qué hicimos entonces en conclusión? Hay que abonarle entonces a la cuestión preventiva, lo que nos está diciendo la Comunidad Europea, la parte preventiva, porque no hay otra manera. Ya tuvimos
visitas que seguramente también en varios estados llegaron cada 6 años o cada 3 años las empresas que llegan a vender espejos y que llegan a decir que nos van a liberar, inclusive una de ellas nos llegó a decir, una que trabajaba bueno, que venía de Reino Unido, nos decía que como choferes íbamos a ganar 50,000 pesos. Entonces ya nos estábamos casi bajando todos los que trabajamos ahí en el gobierno para ser choferes, de verdad. Entonces, cosas como estas que de verdad hay tecnologías que no necesariamente se pueden aplicar aquí a nuestro país, a la economía, a la idiosincrasia de nuestros pueblos, o sea, muy complicado, ¿no? Entonces, pues concluimos que hay que abonarle a la prevención y hay que trabajar más con la gente, fomentar la participación, la separación desde origen, desde la gente, para que lo que podamos, ese 26%, lo podamos alcanzar y entonces podamos favorecer las cadenas de valor y empezar a caminar por lo menos con eso, transitar hacia eso. Y como ayer le preguntaban precisamente al alcalde, ¿cómo le hacemos con los orgánicos? El 50%. Sí, tal vez lo que es poda y mercados, que es un residuo limpio, sí se puede alcanzar, sí se pueden poner áreas de composteo, pero lo de casa habitación es muy complicado por esta educación que todavía nos falta, definitivamente. Y ese es el hueso de ese 50% de los orgánicos, que genera biogás, que genera lixiviados y todo ello. Pero que si le quitamos los electrónicos, los peligrosos, las grasas y aceites, vamos a tener un lixiviado menos agresivo en la institución final. Y entonces esas cosas sí son las que podemos hacer. Reorientar los esfuerzos otra vez, con todas esas experiencias y gracias a encontrar gente tan valiosa como Fidesur, como aquí el doctor Galván, como mucha gente precisamente que hemos topado en el camino y que somos esponjitas, tratamos de aprender y aprender y a dónde más, ahora vamos a mejorar, porque el problema de muchos programas es pensar que estamos teniendo el éxito absoluto cuando no es así, hay que mejorar. Y precisamente estos foros son precisamente para tomar las mejores experiencias. Concretar las intermunicipalidades que ya tenemos identificadas, priorizar los recursos que hay, porque bien se lo dijo ayer el alcalde, pues es muy difícil que un presidente municipal no quiera pavimentar una calle donde se va a tomar la foto y donde le van a poner su nombre, a destinarle esa misma cantidad de recursos para que opere un sitio de disposición final que nadie más va a ver. Es difícil. Entonces, hay que priorizar los recursos y desde mi perspectiva personal, la cuestión del pago. Tiene que haber pago, perdón. Y mucho contrastamos a veces con los alcaldes y con la parte política, porque dicen que no, presta votos y todo esto. Le ponen impuestos al cigarro, le ponen impuesto al refresco que nos tomamos. Si no pagamos el plan del teléfono celular, ¿qué pasa? No lo cortan, ¿no? Y no ponemos peros. Entonces, destinarle por familia al menos un pago al manejo de nuestros residuos debería ser lo correcto para dejar de tener esta carga al gasto corriente de los ayuntamientos. Desgraciadamente, sí tenemos que tener también que considerar que muchos de esos recursos no se hacen porque se van por otro lado. Si lo conectaran en una de esas, terminan en otro lado, ¿no? Como las multas ambientales, cuando las hacemos, no regresan a donde deben de regresar, se van para la hacienda y se van para otras actividades. Entonces, ese es el problema. Inversión, si no invertimos, la mayoría de los ayuntamientos considera que es gasto. Es inversión para evitar problemas de salud, inversión para mejorar las condiciones del medio ambiente, de la vida, de la gente. Nosotros somos un estado turístico. Imagínense que ven el cañón del Sumidero, bien, como lo decían ayer, hace 10 años lleno de basura, ¿no? Ahora ya lo pueden ir a ver, mejor. Entonces, esa es la cosa, y mejorar la operación definitivamente. Digamos que esas son las conclusiones que generamos en esta actualización del programa, más la regulación de plásticos de un solo uso, los residuos en el caso de desastres, porque por ejemplo somos un estado donde le pegan fuerte los fenómenos meteorológicos, y tenemos ya de cajón nuestro fideicomiso de atención de desastres, permanente sesiona porque tenemos que estar atendiendo. Entonces, ¿qué generamos cuando hay estos desastres también? Basura también, en campamentos, basuras que llegan, los residuos, y luego, pues, ¿a dónde van a parar? A tiraderos hacia el gobierno. O los residuos de manejo especial, en el caso de demolición, en el 2017 tuvimos un reto bien fuerte, tuvimos que habilitar varios sitios para disponer todo lo que se cayó con los sismos.
que desde luego no fue nada con lo de México, eso es un hecho, ¿verdad? Pero a una escala menor, desde luego, pero con esta complejidad de Estado que tenemos, fue un reto también. Ok, entonces, en aras de contribuir en el foro, nos enfocamos en la parte de la intermunicipalidad. Esto es lo que nos interesa precisamente, de cómo hacemos estas alianzas. No hay recursos, hay que buscar las alianzas. La economía a escala, cómo se beneficia un municipio pequeñito que está junto a uno muy grande y que no le afecta en que meta 2 toneladas a su sitio de disposición final. Pero el tratar de crear un relleno sanitario o otro sistema y impulsarlo, es muy caro. No funciona. Entonces, la intermunicipalidad definitivamente es un hecho que debe de ser. Perdón. ¿Y qué tenemos entonces? Identificamos 10 intermunicipalidades en nuestro estado y al menos tenemos de 124 municipios, tenemos al menos que 60 se pueden beneficiar de ellas. Desde los que tienen más toneladas hasta los que tienen menos toneladas. ¿Y qué hicimos para esto? Pues identificamos no solo la cercanía, identificamos también vías de comunicación, características, el municipio sede de acuerdo al tamaño. El más complicado de todos ellos es el número 4, que es precisamente la parte alta de nuestro estado, que es donde están los municipios indígenas. Ese es el más complicado de todos ellos, porque San Cristóbal ya no tiene terreno donde poner, y es el que genera 200 toneladas al día, y ninguno de los otros chiquitos quiere recibirle. A pesar de que sí tienen terrenos aptos, nadie quiere recibirle. Y es una cuestión también de etnia, cultural, es un choque muy fuerte, es el más difícil, es la joya de la corona para nosotros lograr esta parte ahí. Pero dentro de ellos están todos los demás que sí tienen características, cercanía, que comparten varias de las cosas y que se puede lograr la intermunicipalidad. Ahí los vemos más o menos cómo están, en color vino, los que generan más de 100 toneladas. Ya incluimos Palenque, que a pesar de que tiene más de 89, pero ahorita con las actividades que se van a desarrollar desde el Maya, esa zona va a crecer muchísimo en la generación de residuos. Entre 50 y 100 toneladas, los que están más o menos de amarillito, que son algunos pequeños, y otros que ya están operando y que casualmente tenemos estos de la zona de los llanos, que son junto con la zona del Soconusco, que son las dos iniciativas que les mencionaba Guillermo ayer, que estamos tratando de impulsar para el establecimiento de organismos operadores. Funcionan desde el 2014, 2010 y 2014 ambos, pero en una sucesión muy similar a lo que mencionaba Guillermo del JICAS. Los presidentes cada determinados meses son los que operan el relleno sanitario. Entonces, pues imagínense un municipio pequeñito tratando de administrar los residuos de estrés más grandotes, se vuelve un problema. Entonces, estamos tratando de cambiar eso, que se creen los organismos públicos descentralizados. Algunos municipios, algunos alcaldes que viajaron a Guadalajara, que conocieron la experiencia del doctor Galván, del trabajo de Guillermo, están convencidos y parece ser que esperamos tener éxito este año con ellos para conformar estos OPDs y dejar por lo menos estos que ya vienen operando de forma heurística ellos a su modo, ya cambiarlos a un esquema correcto que evite que generen un problema en el futuro o que se caigan desgraciadamente. El último, el otro que está aquí, es Tuxtla Gutiérrez, que opera bajo la concesión, pero el municipio de acá arriba, que es San Fernando, pues le clausuraron su basurero por un problema precisamente ambiental y tuvo la necesidad de ir a tirar juntos. Realmente no representa. Ahora, ese fue por necesidad, no por acuerdo de intermunicipalidad, pero tiene otros municipios que podrían alcanzar la intermunicipalidad y tener controlar un solo sitio, no 4 o 5, es muy complicado dispersar así los recursos. Para finalizar, bueno, pues estos sistemas que consideramos, los de más de 100 toneladas, pues son susceptibles a asociaciones público-privadas. Aquí hay mayor cantidad de residuos, mayor recursos, pero también esquemas, por ejemplo, como el de Banobras, a fondo perdido una parte, que las empresas puedan participar y que puedan, pero lo que estamos diciendo es que estos sistemas tienen que ser no el de disposición final únicamente. Tiene que ser un sistema completo, ya
la separación, donde hay el composteo definitivamente de la fracción y la disposición final que sea lo último, pero que se trabaje en todos los demás aspectos. Porque así como les mostré el primer caso de Tuca, afortunadamente en esta administración han fortalecido ese sistema, pero de no ser así, tuvimos los primeros años en los cuales no fue un éxito. Y todos los demás que consideramos pueden ser organismos públicos descentralizados. En cualquiera de los dos casos, los municipios tienen que entender que le tienen que destinar recursos, porque tienen que pagar a final de cuentas esta parte. Y tienen que buscar un mecanismo de hacerlo, porque no pueden seguirse colgando del gasto corriente, precisamente por eso no tenemos el éxito que tenemos. Esa sería mi participación, pero no he robado más tiempo del necesario. Nuestro correo electrónico, y muchísimas gracias. Cuando el año pasado tuvimos el taller con respecto a los organismos operadores de alcance intermunicipal, tuvimos un taller en Zoom de 8 sesiones y ahí tuvimos oportunidad de conocer las políticas públicas en distintos estados. Por eso invitamos a Chiapas. En el caso de Chiapas, de facto, hay 2 rellenos sanitarios que operan, pero no están dotados de la institucionalidad que garantice la continuidad. Y es un poco la apuesta que puedan constituirse estas actividades públicas que trasciendan a las administraciones municipales para garantizar la continuidad de los servicios.